Hola, hola, te damos la bienvenida a este foro Visión SEO que estamos comenzando hoy para hablar de un caso realmente espectacular, una compañía de un éxito global increíble que empezó como una startup, con el tiempo se consolidó y hoy es un fenómeno internacional. Pero antes de que nos metamos en el programa y con el gran invitado que nos acompaña hoy, tengo que saludar a el compañero de aventuras de este Visión SEO, al señor Iñaki Ortega. Iñaki, bienvenido. Un placer otra vez compartir este espacio. Bien hallado, Jorge. Me encanta conocer Globant, una empresa argentina global, y creo que hoy estás especialmente contento. Hoy estoy encantado de la vida, no solo por la historia de Globant, una compañía que, tenemos que contarle al público, tiene más de 30.000 empleados en el mundo, tiene una capitalización de mercado, cotiza en el NYSE de los Estados Unidos, tiene una capitalización de más de 6.000 millones de dólares, es una compañía muy exitosa, así que de verdad es un placer hoy hablar de una compañía para hablar de tecnología con visión humanista, como hemos titulado para invitar al público a participar de este foro Visión SEO. Así es. Ahora que hablamos demasiado, ¿verdad?, de las amenazas de la tecnología, se nos olvida las grandes oportunidades, ¿no? Y una de esas oportunidades es una empresa como Globant, que crea empleo y que ayuda a generar riqueza allá donde se sitúa. Exactamente. Y creo que es el momento de presentar a nuestro invitado que nos está acompañando hoy. Es un placer saludar y recibir a Luis Ureta, que es el Country Manager, el Country General Manager de Globant aquí en España. Así que un placer, Luis, recibirte. Bienvenido a este foro Visión SEO. Muchas gracias, Jorge. Un placer conoceros, conocer vuestro lugar. Felicitaciones por este formato y Iñaki, un placer estar aquí charlando un rato con vosotros. Te toca una responsabilidad que supera España, ¿no? Porque también tu LinkedIn nos dice que tienes eres vicepresidente también de Europa, ¿no? O sea, que acumulas varios cargos, ¿no? Sí, en Globant el modelo organizativo diría que es muy horizontal, ¿no? Es una de las características de Globant de ser una compañía muy global y estar organizada de una manera muy horizontal, y eso implica que somos un equipo de gestión, principalmente cubriendo el mercado europeo, que es el rol con el cual empecé hace 5 años en la compañía, que estoy en Globant. Y en particular en los últimos 2 años me he enfocado más en el sur de Europa, siendo España, Portugal e Italia, que ha sido uno de los últimos mercados que hemos desarrollado. Así que sí, este es el modelo operativo que tenemos. Una compañía muy global, muy integrada, con un CEO fundador, Martín Migoya, y bueno, ya como decíais, operando en más de 30 países, unos 30.000 Glovers somos en este momento, y bueno, en una etapa fascinante, ¿no? Muy vibrante de las industrias. Globant es una empresa de referencia, es una empresa de éxito. ¿Cómo se puede mantener el espíritu emprendedor, ¿no? ¿Verdad? Nos hemos cansado de repetir la importancia de esa mentalidad de startup, de esa mentalidad de arriesgar, de esa mentalidad de no tener miedo. Y de alguna manera, pues al cabo de 2, 3, 4 años, 5, parece que hay una crisis de madurez y nos olvidamos y nos convertimos ya en elefantes y olvidamos las gacelas que nace cuando nace un emprendedor. Pero en cambio, Globant ha sido capaz de mantener ese espíritu de gacela, siendo un elefante. 6.000 millones de facturación impresionan. ¿Cómo sois capaces, y tú que eres directivo de Globant, cómo sois capaz de mantener ese espíritu de los primeros días en Argentina? No, creo que la historia es épica, ¿no? Y muy emocionante, como 4 fundadores, ingenieros argentinos, efectivamente, tuvieron la idea, ¿no?, de montar la compañía, y con una visión global desde el día 1, ¿no?, de poder mirar al mundo y entender
cómo podían aportar valor, ¿no? En términos de tecnología y de innovación al mundo de la tecnología, y muy ambiciosamente apuntaron al mercado americano inicialmente, ¿no? Desde Latinoamérica poder desarrollar el mercado americano. Hablamos del año 2003. En el año 2003 no había compañías desde Latinoamérica empezando a prestar servicios a Estados Unidos a escala, ¿no? Estados Unidos en ese momento compraba tecnología en India, en Europa del Este, por lo cual era de alguna manera también ir descubriendo o formateando un mercado, ¿no? De talento que no era tan evidente, ¿no? Esos fueron los inicios, ese gen emprendedor, ¿no? de los founders, que a día de hoy se mantiene. Los founders siguen en la compañía al pie del cañón, empujando, ¿no? Y creo que el modelo organizativo que tiene Globant permite que se potencie mucho esta cultura, ¿no? Esta cultura de innovación. El modelo organizativo es una compañía que nació distribuida, por ejemplo, ¿no? Como decía, partiendo de ese origen, prestando servicios de Argentina, después desde Latinoamérica, Estados Unidos, con equipos distribuidos en múltiples países. Hoy, como decía, más de 30 países. Y el modelo operativo detrás de Globant, precisamente lo que ha hecho principalmente hace más de 12 años invirtiendo en inteligencia artificial, por ejemplo, para desarrollar motores, lo que llamamos de alguna manera un sistema nervioso, un sistema operativo cultural, que lo que hace es que gente que está trabajando desde cualquier sitio del mundo conviva y tenga unos valores conectados con ciertas herramientas que permiten que la gente se sienta parte, que esté conectado con sus pares, aunque estén trabajando desde la última parte del último rincón del mundo, por lo cual hay mucho sistema operativo, hay mucho cultura y circuitos que han permitido a Globant ir creciendo o ir resolviendo necesidades de su crecimiento con un modelo muy fluido cultural, diría, de cultura digital, ¿no? Y creo que eso es lo que ha permitido hoy, a medida que la escala crece y los desafíos crecen, mantener esa chispa, ¿no? La visión, por supuesto, el modelo es efectivo detrás de una visión, permite la ejecución de una visión, y la visión de la compañía es súper ambiciosa, se reinventa, diría, cada 12 meses, 18 meses, con cambios sustanciales de calado, organizativos, de industrias, de entrar en espacios donde no estaban, donde no estaba Globant en el inicio. Gaming es uno de los espacios donde Globant, por ejemplo, siendo una consultora de tecnología, empezó trabajando, después saltó a entretenimiento de la mano de Disney, deportes, trabajando mucho aquí en España con la Liga, por ejemplo, en todo lo que es la digitalización de los clubes españoles. Y mirando más allá, hoy estamos mirando desde robótica, estamos mirando desde desafíos espaciales, y bueno, eso es un poco empujar, ¿no? La barra y permitir a la gente soñar de cómo puede ser parte de esa historia, ¿no? Y creo que esa cultura startup o scale-up se mantiene totalmente en la compañía a día de hoy. Luis, nos has citado algunos clientes importantes que tiene la compañía. Antes de hablar de esos servicios que prestáis, nos interesa mucho, porque quien nos escucha pues se inspiran también en figuras como la tuya y como los fundadores de Globant. Empezáis en Argentina, ¿y cuál es el primer país que dais el paso y cómo os atrevéis con la aventura americana, ¿no? Porque parece que Estados Unidos es como siempre la última etapa, ¿no? Después de haber conseguido una madurez, ¿no? en mercados, pero prácticamente nacéis con servicios en Estados Unidos. Cuéntanos. Sí, correcto. Sí, creo que la innovación ha sido parte desde el día uno, además de esa chispa emprendedora, ¿no? El poder pensar en grande. Uno de los fundadores, Guibert Englevien, ex-CTO, actual presidente de Latinoamérica de Globant, cuando compra la primera computadora, a la hora de identificar el número del ordenador, le pone 00001. Ya pensando en los miles, ¿no? de Globers que iban a ser parte de esa compañía. Es un detalle, ¿no? Pero efectivamente lo que Globant ve es la oportunidad de conectar talento, inicialmente en Latinoamérica, con los principales clientes del mundo.
los más importantes, las marcas más relevantes. Desde Latinoamérica, la visión sobre Estados Unidos en ese entonces era muy, muy marcada, ¿no? Estas compañías tecnológicas que estaban naciendo en ese momento, Google, 2003, fue uno de los principales clientes de Globant. Por lo cual, Globant conecta una propuesta muy innovadora hacia el talento, una propuesta de valor al talento, de decirle, trabaja desde la ciudad, con tu familia, con la gente que quieres, y vas a poder trabajar con los mejores clientes del mundo. Vamos a ir a ver a esos clientes del mundo con una propuesta innovadora. Y el primer contrato grande, digamos, fue con Google, porque Globant se acerca a Google ya en ese momento trabajando con lo que era una primera semilla del Agile o del agilismo, ¿no? De poder innovar, ¿no? Mezclar un ingeniero con un diseñador trabajando en una misma mesa. Hoy es obvio, y hoy la mayoría de las compañías trabajan de esa manera. En ese momento no. Por lo cual, tocando la puerta de Google, mostrando este modelo, Google dice, espera, yo también lo estoy pensando de la misma manera. Es más, estoy trabajando de la misma manera con mis equipos de ingeniería. Probemos. Fue la primera vez en la historia que Google hizo un partnership con una compañía externa y a partir de allí fue demandando mayor escala y fue la historia de por qué Estados Unidos, de la mano de Google, que luego permite una expansión total inicialmente en ese país, hoy ya global, ¿no? Luis, una de las cosas que me parece importante que nos cuentes es cómo es que logra una empresa tener a sus más de 30.000 colaboradores encantados de trabajar en la compañía, ¿no? Y además con un adicional, que es algo de lo que nos has dicho recién, esa mentalidad de agilización que tiene la empresa parece coincidir bastante con el espíritu de los tiempos. Hoy, esto lo dicen muchos ejecutivos, dice, es que hoy contratas a un chaval joven y a los 6 meses se te va. Es muy difícil retener el talento. Esto no le pasa a Globant. Globant no solo logra retención de talento, sino que es una empresa aspiracional para trabajar para muchas personas. Aquí hay muchos que sueñan con ser directivos de empresas, gerentes. ¿Qué recomendaciones crees que hay que tener en cuenta para que esa filosofía que sintoniza con este espíritu de los tiempos puedan implementarse en otras empresas como lo ha hecho Globant? Sí, no, muy, muy interesante la reflexión y la pregunta, ¿no? Creo que Globant desde el inicio supo interpretar el talento y las tendencias, ¿no? Es una compañía tremendamente permeable al talento, a las tendencias, al consumidor final también, ¿no? Y por eso el diseño organizativo, que puede haber arrancado desde la intuición, que se fue consolidando en que era el camino, digamos, y hoy definitivamente todas las empresas están replicando o intentando replicar ese modelo, ¿no? Que es entender que el talento vive donde quiere vivir, el talento es esencial y las personas para construir las soluciones que Globant propone, el expertise de industria, por lo cual la persona en el centro. Y para eso a las personas hay que darle mucha autonomía, hay que empoderarlos para que puedan intraemprender dentro de la compañía. Y creo que este ha sido este impulso que Globant ha tenido desde el inicio hacia la gente, darle las herramientas. Comentaba de inteligencia artificial, por ejemplo. Inteligencia artificial aplicada para entender cómo una persona, un Glober, está interesado en determinados contenidos, vinculado con los proyectos que está eligiendo. Nosotros tenemos mucha movilidad en la oferta al talento para que levanten la mano y elijan para qué proyecto del mundo quieran trabajar. Estén sentados en cualquier sitio, ¿no? Por lo cual, las herramientas que uno les da, cómo lo acompaña, son críticas y es una manera gráfica que tenemos de representarlo, ¿no? Pero una de esas reinvenciones que hicimos años atrás fue una pirámide invertida, por ejemplo, ¿no? El CEO de la compañía abajo, los directores cerca, en la parte de abajo de la pirámide y todos los equipos arriba. ¿Por qué? Porque nuestra obligación es precisamente dotarlos de las herramientas, darles la autonomía
Y a las personas, cuando le das ese espacio de trabajo, les das las herramientas para que puedan trazar su propia carrera y los conectas con las mejores empresas del mundo, con las cuales pueden levantar la mano y aplicar y empezar a trabajar, es una combinación muy virtuosa, ¿no? Creo que esa ha sido un poco la situación, ¿no?, de Globant alrededor del talento, ¿no? Luis Ureta nos comentaba que las personas, los trabajadores, quieren vivir donde les apetece, quieren vivir donde están cómodos. Nos recuerda la teoría de Richard Florida, el profesor de la Universidad de Toronto, de las 3 Ts. Esas 3 Ts nos llevan a pensar que el talento siempre va donde están los sitios tolerantes, donde te tratan bien. Estamos hablando de la T del talento, la T de la tolerancia, donde hay un buen clima, donde está tu familia, donde te tratan bien, donde hay bajos impuestos, donde hay seguridad. Y después de esas 2 T's viene la tercera, que es la tecnología, que son las empresas de tecnología, ¿no? Es decir, que de alguna manera tú estás diciendo que quien toma las decisiones son las personas y luego vienen las compañías detrás. Eso es disruptivo, porque hasta ahora lo que pensábamos, ¿verdad?, era lo contrario. Es, si se instala una gran empresa en mi ciudad, todo el mundo va a querer venir. Vosotros defendéis justo lo contrario, es algo que nos encanta, Jorge y a mí, y por eso se ha titulado hoy Tecnología Humanista, ¿verdad? Y queremos hablar de eso, porque insisto en que son demasiadas las opiniones alrededor de las amenazas de la tecnología, y nos hablan de los puestos de trabajo que se van a destruir, ¿no? E incluso pues podríamos pensar que muchas de las cosas que hace Globant, los 30.000 empleados de Globant, la IA los podrá hacer. ¿Vamos hacia una Globant en la cabeza ahora, menos personas, cada vez más IA, cada vez más robots, cada vez menos trabajadores? ¿O crees que no? No, súper interesante la pregunta o el comentario, ¿no? Creo que, a ver, nosotros en Globant hemos naturalizado mucho, quizás, tomando perspectiva, ¿no? Naturalizado mucho la inteligencia artificial porque la hemos utilizado internamente, como decía, hace más de 10 años, para nuestros propios fines, que era desarrollarnos, que era resolvernos los problemas de escala, estar conectados, transmitir una cultura digital, ser productivos, ¿no? Utilizarlo en toda nuestra cadena de valor, por supuesto. Es cierto que con el boom de lo que puede haber sido generativa, inteligencia artificial generativa, empezando por OpenAI, es cierto que ha habido una disrupción total, o está habiendo un momento iPhone, ¿no?, por ponerle un nombre, donde precisamente es tan accesible, tan cotidiano el acceso a esa tecnología, que a nivel personal, a nivel particular, está habiendo una adopción masiva, ¿no? Las compañías van a otra velocidad porque hay ciertas reglas, ¿no?, y ciertos elementos a considerar, pero es cierto que hoy está haciendo una disrupción de cómo trabajas, en tus procesos internos, cómo te conectas con tus colegas, y del punto de vista del cliente, cómo produce, cómo va al mercado con sus productos, cómo los comercializa, por lo cual en los 2 puntos de la industria nuestra, ¿no?, de asesorar a compañías para poder transformarse, el impacto es enorme. Ahora, nosotros vemos una gran oportunidad. Por supuesto, tenemos una visión humana de la inteligencia artificial, lo hemos aprendido en casa, lo hemos utilizado en casa y hoy lo estamos ejecutando de esa manera. Orquestamos, por supuesto, soluciones que cada vez más tienen inteligencia artificial, pero lo que creemos es que se están abriendo nuevas oportunidades, nuevas actividades, nuevos roles que no existían, profesiones, cuando se vayan consolidando. Hablan de 4.5 trillones, ¿no?, de negocio en los próximos 10 años alrededor de inteligencia artificial, sobre todo Gen AI. Nosotros lo que vemos es que el peligro sería la no adopción de la inteligencia artificial desde el punto de vista de las personas, porque es lo que les puede acelerar quedar fuera del mercado. Pero hoy la inteligencia artificial es muy accesible desde el punto de vista de adopción, como decía, y va a ser cada vez más fácil para una persona programar sin ser programador, por lo cual creemos que está en un punto de inflexión, que las oportunidades van a ser mayor de las amenazas, con cuidados y con la responsabilidad de entender, digamos, ese balance, ¿no?
Pero como decía, hoy vemos más la amenaza de no adoptar. Por ejemplo, hemos lanzado en este momento un plan de capacitación de inteligencia artificial a los 30.000 Globers en los próximos 90 días. Por lo cual somos responsables en la necesidad de que nuestros equipos entiendan cómo se trabaja para atacar y capturar, ¿no?, la oportunidad del futuro. Una empresa que nace del emprendimiento y que consigue seguir creciendo, Luis, no es sencillo. ¿Por qué? Porque los emprendedores acaban cediendo el testigo a los gestores profesionales. ¿Cómo ha sido ese paso o no en Globant? Me explico. Los 4 fundadores siguen, han pasado 30 años, pero hay mucho directivo profesional. ¿Es fácil conciliar propiedad y gestión externa? ¿Hay mucha rotación también en el equipo directivo o rápidamente se contagia? ¿Hay fórmulas para incorporar también al capital a los directivos? Hoy es un desafío enorme, como comentas, para Globant, para cualquier empresa, por supuesto, a medida que escala y que crece, ¿no? Creo que Globant tiene algunos ingredientes, ¿no?, que permiten que ese crecimiento sea muy genuino, ¿no?, y se siga manteniendo esa cultura y a la vez se vaya profesionalizando o adoptando las herramientas más competitivas a medida que la innovación te empuja, ¿no? Creo que por un lado, Globant, como decía, es una compañía fundada por 4 emprendedores, pero totalmente abierta a la gente con mentalidad emprendedora, por lo cual empleados, Globers que trabajan, tienen espacios muy altos de autonomía, como decía, es una compañía que no tiene silos. Por ejemplo, el modelo organizativo que Globant adoptó del inicio no fue organización por industria, fue organización por tecnologías. ¿Para qué? Para llegrar el mayor conocimiento y dotar a la gente en el mayor conocimiento en esa tecnología en particular. Esto fue interesante. Una vez que se llegó a un nivel de escala, hoy nuestros estudios de industria sí tienen un altísimo conocimiento industrial, pero por diseño permitió una fluidez entre las distintas tecnologías y ahora entre las distintas industrias que lo que le dan es al talento muchísimo espacio. Y yendo a la pregunta concreta sobre las herramientas, ¿no? Pues yo creo que la profesionalidad, cuando uno está en la primera línea de innovación, inventando muchas veces o combinando muchas veces lo que no se ha combinado, como decía, ingeniería con un diseñador, pues uno está en primera línea y trae las herramientas que le permitan ejecutar eso con la máxima calidad. Videojuegos, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo. Nos hemos especializado durante 15 años produciendo de los mayores videojuegos AAA del mundo, el FIFA, con empresas como Electronic Arts, etc. Ahora, cuando empezamos a trabajar con otras industrias, hacemos cross-polinización, como llamamos nosotros, de conocimiento de videojuegos, y aquí sé que estáis muy cerca de estas fantásticas comunidades, en la industria bancaria. Y cómo la experiencia de tu banco personal o de tu home banking pueda traer gamificación. Y hablo en el año 2013, 2012, no ahora. Y bueno, creo que traer estas nuevas herramientas y estas prácticas es parte de cómo nos hemos profesionalizado. Y por último, hemos hecho la incorporación de unas grandes compañías a nivel mundial de múltiples áreas de dominio, desde creatividad hasta estrategia corporativa, inteligencia artificial, datos. Y esos son emprendedores que se han incorporado a Globant y que a la vez nutren la cultura emprendedora de Globant, ¿no? Entonces creo que es una casa abierta a emprendedores que se convierten en Globers emprendedores conectados con los Globers que tienen un espacio en autonomía para seguir emprendiendo. Por lo cual hay un efecto multiplicador, ¿no?, diría, y creo que ha sido parte de la receta, ¿no? A propósito de esto, justo pensaba en esa pregunta vinculada a cuando a muchos ejecutivos de empresa, ¿sí?,
no les gusta que sus trabajadores, sus colaboradores, estén dedicando energía a otras cosas, a un emprendimiento personal, etcétera, porque quieren concentración absoluta en el proyecto. Para eso te pago, es un poco. Justo, esta es un poco mi pregunta, o sea, ustedes tienen colaboradores que perfectamente pueden ser tipos que funden una nueva startup en cualquier momento y que a lo mejor se conviertan en un unicornio. Entonces, ¿dónde está el secreto para que esa persona que puede hacerlo, que ustedes no le están prohibiendo nada, ni le están controlando qué está navegando, dónde está metido? O sea, ¿qué es lo que hacen para que esa persona diga, no, es que me quedo con ustedes? Sí. A ver, creo que hemos tenido muchas batallas, que algunas inicialmente no hemos ganado y otras sí. Recuerdo cuando empezamos a operar en Europa, ¿no? Cuando Globant empieza a operar en Europa, y venía con un modelo de talento distribuido, que tuvimos que ir a contarlo a las grandes compañías europeas. Hoy operamos en más de 12 países. Y nuestro approach, nuestra propuesta era: si puedes trabajar con nosotros con el mejor talento del mundo, ¿te importa dónde está ese talento? ¿O te importa que yo te traiga el mejor talento del mundo bajo este modelo operativo? Y había de alguna manera una premisa o una condición que nos ponían de trabajar con mucha gente en el cliente, en sitios remotos muchas veces, y nosotros le decíamos, pero va a ser imposible que yo te pueda traer a este lugar el talento, porque el talento está interesado, vive o en Málaga, o vive en Barcelona, o vive en Madrid, lo tiene cerca. ¿Por qué tiene que estar trabajando? Entonces nosotros hemos defendido mucho los intereses por interpretar cómo quiere el talento para estar feliz, estar motivado y trabajar. Ese es el ejemplo de quizás desafíos que nos hemos encontrado. Hoy con la inteligencia artificial también surgen otros desafíos, ¿no? Pero recuerdo esta anécdota hace 5 años cuando empezamos a operar, y una vez que uno se gana la confianza de ese cliente y ve que uno puede operar desde cualquier sitio, dándole la garantía de calidad, formando el talento local, ayudando a sus equipos a formarse, pero quizás es un plan, ¿no? De menos a más, donde puedes balancear esos objetivos que tiene el cliente con tu approach y tu recomendación, y creo que lo estamos logrando después de 2 años en Europa, ¿no? Luis Ureta es vicepresidente para Europa de Globant. Globant es la buena noticia en los últimos décadas desde Latinoamérica al mundo, sirviendo en 30 países desde hace 30 años. Nos interesa mucho la visión que tenéis ahora del mundo, porque estamos en un cuarto de hora, ¿verdad?, en el que, bueno, pues se habla mucho de incertidumbre, de volatilidad. No sabemos si la coyuntura es la mejor o no. Una empresa como la vuestra está muy sujeta a coyunturas. ¿Cómo navegáis, casi surfeáis las olas de la coyuntura? Porque, claro, en 30 años y desde Argentina y teniendo como Estados Unidos en los mercados, os ha tocado vivir de todo. Sí, totalmente. Creo que la compañía está siempre en una fase de beta, diría, ¿no? Tiene un estado mutante que creo que es lo que le permite ser muy resiliente a los cambios, ¿no? No esperar los cambios, quizás eso también lo remarco, ¿no? Como Globant en todas las oleadas o las olas de innovación más disruptivas que ha habido en la historia, siempre ha estado en esa primera línea, ¿no? Descubriendo cómo se podía combinar conocimiento, tecnología, cómo las industrias estaban cruzándose, cómo el cliente final estaba interpretando cómo le gustaba consumir ciertos productos, cómo le gustaba consumir los contenidos. Creo que a Globant siempre lo ha encontrado en una zona de no confort, por lo cual, de alguna manera, nunca ha habido una sorpresa de pensábamos que iba a ir por aquí y ha ido por aquí. Creo que lo que Globant siempre ha tenido es una capilaridad tal con la innovación, con la tecnología, con el cliente final, que siempre le ha permitido estar muy cerca para reaccionar muy rápido y tratar de
de hacer un shaping, ¿no? De poder entender esa tendencia que está brotando, digamos, y darle forma y ayudar a nuestros clientes a entenderla y a ejecutarla. Entonces creo que esa situación mutante de Globant reinventándose constantemente ha sido una de las herramientas que le ha permitido navegar, ¿no? Tanto cambio. Luis, nos quedan unos minutos y tenemos preguntas, ¿no? del público que se conecta. Y una es bien interesante porque pregunta, dice, ¿cómo se ha formado Luis? O sea, y él como líder, ¿se sigue formando? ¿Qué hace? ¿Cuándo estudia? ¿O cómo todo este conocimiento del que hablas, cómo lo adquieres? Bueno, siempre me ha movido la curiosidad, ¿no? Creo que estudio economía, no he estudiado tecnología inicialmente, pero sí he ejercido tecnología desde el vamos, ¿no? Y lo que me ha movido siempre ha sido la curiosidad por lo que estaba llegando, ¿no? A ver, yo creo que he trabajado en compañías de menor escala, multinacionales, emprendido, he vivido en China, en Shanghái, por ejemplo, 3 años en el año 2013, cuando venía el boom de las plataformas digitales chinas en ese momento. A ver, yo lo que creo que esa curiosidad lo que me ha permitido es estar abierto a aprender, ¿no? A aprender y a entender que todo es combinatorio, ¿no? Tendencias, tecnologías, plataformas, las nuevas formas del consumo. Estar abierto a ver ese menú y cómo, digamos, se puede conectar. Por supuesto, cuando a la velocidad que va el mercado y las recomendaciones, y lo hablamos mucho con los founders, hay que estudiar, hay que probar, estudiar y probar, ¿no? Testear las iniciativas, los inventos, jugar con ellos, ¿no? Porque cuando uno los entiende desde dentro, luego la perspectiva que puede tomar respecto a lo que está pasando ayuda mucho, ¿no? Por lo cual, formaciones continuas es lo que intentamos hacer en Globant. Con todos, como decía, estamos lanzando una certificación en inteligencia artificial, formaciones continuas, coaching, buscar mucho coaching y mucha consulta a gente que puede complementar tu conocimiento. Puedo saber mucho en tecnología y no saber de una industria o de un contenido de una industria. Ir a buscar esas alianzas yo creo que es clave en tamaño, en modo startup. Ir a buscar alianzas cuando ya es una compañía más grande, no voy a decir consolidada, porque no me gusta decir la palabra consolidada, pero ir a buscar las alianzas de ecosistema, ¿no? Esa complementariedad es básica. Hoy el approach es de ecosistema, desde una persona particular hasta una compañía, ¿no? Esa sería una recomendación. Y un directivo como es tu caso, ¿no? La fortaleza principal, la venta, el marketing, la visión estratégica. Para vos, ¿qué es lo más importante? Yo creo que dos cosas, la determinación para tener la capacidad para resistir en el largo plazo, y yo creo que a la velocidad que va el mercado, la venta, que es estar cerca de tu cliente o de sus clientes, es elemental para poder ir adaptando esa estrategia. Entonces, tener una visión y una estrategia general, pero no estar atado a esa estrategia general, porque a la velocidad que va el cambio tecnológico va a implicar que uno va a tener que tomar algunas curvas y hay que interceptarlas y hay que captarlas muy rápido, y la única manera de capturar es estar al lado de tu cliente, al lado de, digamos, el core de tu negocio. Esa es mi impresión. Estamos terminando, pero no queremos dejar de escuchar un consejo muy práctico. ¿Merece la pena servicios profesionales? ¿Merece la pena el sector terciario? Porque, en verdad, se habla mucho de que es duro, de que todos los días hay que empezar, que los clientes no duran toda la vida y entonces pues, hay tentaciones de ir hacia otras industrias que son más estables. ¿Animas a la gente que sea consultora? La verdad que sí. Creo que es muy líquido, efectivamente te permite tocar muchas industrias,
Es muy buena escuela, se trabaja duro, con buena formación, y creo que empieza a haber también una nueva generación de compañías de servicios profesionales. Nosotros queremos reinventar, redefinir los servicios profesionales, y en el caso de Globant, por ejemplo, tenemos clientes con los cuales hemos crecido y aprendido, desde Google hasta Disney, este tipo de clientes hace más de 15 años, por lo cual hay estabilidad desde la perspectiva de cliente, y uno puede crecer y sentirse parte, ¿no?, de lo que ha sido la transformación de ese cliente. Bueno, Luis Ureta, CEO para España, Italia y vicepresidente de Globant. De verdad ha sido un placer escucharte y un honor que estés en este Foro Visión SEO, compartiendo también con todo un público conectado de distintos países interesados precisamente en el liderazgo, en la gestión de las empresas, en la posibilidad también de la formación, como pueden hacerlo a través de unir con el MBA y también con otro tipo de titulaciones. De verdad que te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. Ha sido un placer, ¿no, Iñaki? La verdad que nos vamos con ganas de crear un Globant. Yo te digo que no se vaya, que se quede un rato. Los animo a emprender. Iñaki, Jorge, muchas gracias por la invitación. Enhorabuena. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. En un minuto continuamos porque vamos a hablar de algo que fue central de lo que nos dijo Luis en esta conversación: la tecnología en el centro de las operaciones de la empresa. Así que en un minuto seguimos, te invitamos a ver este vídeo y ya enseguida estamos de vuelta. Tomé la decisión de empezar este máster debido a que mi background académico y de experiencia profesional es muy variado. Necesitaba consolidar y estructurar todo eso que le faltaba, una base, unos pilares para poner todo el conocimiento y la experiencia en torno a esos pilares. La metodología práctica basada en casos de unir, bueno, para la mayoría de los estudiantes es un crecimiento exponencial. Resolverlo, sentir que de verdad iba internalizando los diferentes tipos de aprendizaje y sentir que mañana podría aplicar todo eso que aprendí si se presentara una situación similar. Yo definiría el contacto y el networking con mis compañeros como un reto y a la vez como una oportunidad. Dependiendo de cómo se posicione uno, escuchar otra perspectiva, escuchar otro punto de vista, otra forma de llegar a una solución, no solo en base a lo que nosotros mismos vamos construyendo, sino también gracias a precisamente a esa interacción. Con respecto a todo lo que estoy viviendo y aprendiendo en la UNIR, considero que es de las mejores inversiones a largo plazo que he hecho en mi vida. Cuando miro en retrospectiva, pienso que todo ese esfuerzo y toda esa inversión de tiempo y de energía, aparte de la financiera, por supuesto, ha valido la pena 100%. Yo he entrado siendo una persona y ahorita estamos a mitad y ya soy otra persona. Entonces me emociona pensar quién voy a ser al final del máster. Bueno, muy bien, seguimos en este Foro Visión SEO. Iñaki, qué interesante es escuchar, ¿no?, a Luis y hablar de esta experiencia. Y no sé si coincides conmigo en un detalle que me pareció importante. Qué relevante es cuando hay una cultura empresarial, ¿no?, que pone, siendo una compañía de consultoría enfocada en la tecnología, cómo puso a su gente en el centro del proceso para esto que hablábamos con él, ¿no? ¿Por qué la gente que trabaja en Globant trabaja tan contenta en esa compañía y no tiene ganas de irse cuando vemos hoy, un país como España, cualquier estudio, cualquier encuesta que se hace, en general la gente es como que está permanentemente buscando una nueva oportunidad, o sea, encontrar el lugar ideal para poder trabajar? Esa estructura tan plana que nos ha trasladado, en el que él gráficamente decía en la pirámide el CEO y fundador está abajo, no está arriba, y además la estructura matricial, que es muy interesante, ¿no?, y en el que se distribuyen por industrias, es decir, pues ocio, energía, construcción, pero a la vez por tecnologías. Claro. Es decir, la tecnología marca la estructura de la compañía, no el cliente, ¿no? Exacto. Que nos viene muy bien para este diálogo, ¿verdad? Exactamente, dijiste la palabra clave, tecnología. Y
tenemos ahora dos invitados. Nos está acompañando Pedro Robledo, que es el director del Máster Universitario en Dirección de Procesos Estratégicos de UNIR. Pedro, bienvenido, un placer recibirte. Muchas gracias, buenas tardes a todos, o buenos días, y ha sido un placer oír pues, la experiencia de Globant, muy interesante. Y también, Iñaki, vamos a saludar a Marc Vidal. Yo te digo Marc Vidal y enseguida en España uno piensa inexorablemente, es el economista. Créanme que cuando lo llamé pensé lo mismo. Sí, pero bueno, se llama Marc Vidal, es alumni de UNIR y nos está también acompañando. Marc, un placer recibirte en este Foro Visión SEO. Buenas tardes y muchas gracias, y gracias por invitarme. Marc, a mí me gustaría empezar rápidamente contigo. Sé que has podido oír la entrevista que tuvimos recién con Luis Ureta. Y bueno, me gustaría una pequeña apreciación tuya, digamos, de qué crees de esta conversación, qué consideras que te ha resultado como más valioso, siendo ya un profesional, un alumni que ha hecho el MBA, si no me equivoco, ¿no? Creo que tú has hecho MBA en UNIR. Entonces, ¿qué sacas, digamos, como reflexión o principal conclusión después de esta entrevista? Pues la verdad, tal como ha comentado, creo, Iñaki, me parece muy sorprendente que sigan apostando como en los recursos humanos, a pesar de toda la tecnología que tenemos hoy en día, las IAs y la robótica, y encuentro que se siga fomentando ¿cómo se diría? Esta vertiente humana. A mí me parece espectacular que a día de hoy sigan apostando por el talento y hacer crecer a las personas y confiar en ellos, a pesar de todas estas ventajas que nos aporta la tecnología, que resultaría mucho más fácil eliminar todo este segmento humano y apostar únicamente a tecnología. Pedro Robledo, a ver, tú como director del Máster Universitario en Dirección de Procesos Estratégicos, creo que un poco lo que vimos, ¿no? con Globant, ese modelo tan descentralizado, tan, como decían recién Iñaki, ¿no? Tiene un modelo tan matricial. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo, a partir incluso de lo que se ve en el máster, ¿no? ¿Cuáles son esos conocimientos relevantes y que están muy relacionados con los que vimos con Luis aquí presentes en aquel profesional que decide hacer este máster? Perfecto. Pues principalmente uno de los problemas que existe hoy en día, porque bueno, todos decimos la tecnología es el motor, la tecnología no es el motor, la tecnología es un medio que lo que nos va a facilitar es llegar a unos resultados estratégicos. Entonces nosotros enfocamos el máster con una necesidad, porque actualmente pues al año aproximadamente se generan unos 500.000 empleos focalizados en procesos y no hay suficientes profesionales en todo el mundo para cubrirlos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues se busca que el directivo, ya sea director de calidad, director de operaciones o director de procesos, estratégicamente sepa decidir cómo mejorar, hacer una mejora continua de los procesos de negocio de su empresa, de esa cadena de valor. Luis lo ha comentado muy bien, la cadena de valor es lo importante, no hay que focalizarse en la automatización de la tarea. Uno de los problemas que estamos viendo en las organizaciones es que quieren meter la IA en cualquier sitio, que está fenomenal potenciar al estudiante o potenciar a un empleado en una empresa, y nosotros, por ejemplo, en los másteres de UNIR estamos metiendo la IA como una herramienta más, pero la IA no significa que tenga que sustituir a un humano. El humano estará, lo que se dice, human in the loop, en cualquier proceso de negocio, y visualizando un proceso de principio a fin, nuestros estudiantes del máster tienen que decidir dónde deberían poner el foco, y eso es mediante la disciplina de arquitectura empresarial, saber exactamente cómo va a impactar cualquier cambio que hagamos en un proceso de negocio en todas las áreas de la organización, y de esa manera, pues, buscar la consecución de objetivos estratégicos. Y en ese momento, pues con herramientas de software y también apoyándonos de la IA, pues podemos poner el foco en aquello que es importante tanto para el corto, medio o largo plazo de una organización. Y de esa manera estaremos haciendo lo que se denomina gestión por proceso, que es la disciplina de Business Process Management, que es lo fundamental para que las organizaciones no tengan esos silos
y de esa manera pues puedan ir todos, digamos, a una hacia ese cumplimiento de objetivos concretos. Iñaki, te quiero preguntar a ti, porque también le tengo que contar a los que están conectados. Iñaki es profesor del MBA o del MBA, sobre todo en América Latina estamos más acostumbrados a decir MBA. Es profesor del MBA de UNIR. Y yo recién reflexionaba, claro, uno piensa que el MBA, basado en el método del caso, trabaja mucho sobre justamente el método del caso creado por Harvard y que utilizan todas las universidades en el mundo. Pero, claro, cuando miramos este entorno, y esto que decía recién también Pedro, ¿no? Cuando hablamos de procesos, hablamos de ese rol que la IA tiene ya dentro de las compañías. Te lo tengo que preguntar como profesor. Cuando alguien hoy empieza un MBA, puede preguntarse, ¿y esos programas ya están contemplando todas estas transformaciones que estamos viviendo o todavía estamos mirando mucho cómo eran las empresas, cómo fue el éxito de Ford, ¿no? No, lo ha explicado muy bien, de una manera que nos encanta en la UNIR, un practitioner, no un docente, un ejecutivo, un directivo de una empresa. Y lo ha explicado muy bien Luis Ureta de Globant. Él ha dicho, vivimos el momento iPhone. Vivimos el momento iPhone. Es decir, ese momento de disrupción. La IA, en este caso la inteligencia artificial generativa, está haciendo que todo cambie. Pero hay una cosa que va a ser inmutable y que tiene que ver con estudiar los ejemplos y los casos del momento. Entonces, el MBA de la UNIR lo que hace, de otra manera no podría seguir lanzando una edición año tras año, es estar en el momento. Y los casos, hoy es más necesario que nunca estudiar un MBA, porque los casos que hoy se estudian son los de la disrupción, claro. Son los del momento iPhone, son los del momento IA generativa. Y esos son los casos que van a marcar una década, porque no puede haber, Jorge, un momento iPhone todos los años. Exactamente. No lo hay. Estamos en ese momento disruptivo que nos lleva a muchas veces no darnos cuenta, porque estamos dentro del huracán y seguimos pensando que la IA es simplemente lo que te ayuda a responder 2 o 3 preguntas, o seguimos pensando que es la que te ayuda a hacer algunos trabajos que nos encargamos muy bien en la UNIR de saber quién los hace utilizando no de una mejor forma. La IA está ya en las decisiones que se toma un consumidor hoy en día. Si hoy preguntas en un buscador cuál es el mejor seguro, si hoy preguntas cuál es el mejor viaje, cualquier buscador ya tira de ella. Claro. Y no siempre te dice la verdad, sino que te dice lo que infiere la IA, ¿no? Por tanto, tienes que saber que tus ventas están mediatizadas por la IA, incluso hasta tu currículum y tu candidatura para trabajar va a estar mediatizada por la IA, y si no entiendes todo eso, pues seguramente no venderás y no te venderás tú tampoco. Marc, te quiero preguntar por lo que ha sido tu experiencia, ¿no? Tú has hecho el MBA de UNIR. Si nos puedes contar y resumir un poco, ¿qué crees que te ha dejado, para qué crees, digamos, que te ha servido? ¿Cómo valoras no solo la experiencia de haber estudiado un MBA 100% online, sino sobre todo en tu día a día hoy profesional, cuánto, digamos, tiene de valor eso que has aprendido? Buena pregunta, porque hasta que, claro, yo vengo del mundo de la ingeniería y era un mundo que pues, todos estos conceptos pues, nunca se enseñan, nunca se han visto. Y yo me entré en el MBA Executive, que es el que hice yo. Bueno, técnicamente estoy cursando. Y al pasar de no tener contactos en el mundo de innovación, estrategia o recursos humanos, me sirvió para darme cuenta de que me estaba perdiendo un mundo enorme de la empresa, ahí donde yo estoy buscando poder acceder. Y a través pues, de mis estudios en ingeniería se me quedaba un poco limitado. Y teniendo a partir de los casos, ¿no? Como ha comentado Iñaki, esa capacidad de tú ver las
las tecnologías disruptivas, ¿no?, que han marcado el mercado, pues te pregunta o te hace raonar el hecho de, ostras, ¿cómo puedo yo hacer algo? No igual, porque puede llegar a ser complicado, no, pero ¿qué puedo hacer yo para que mi empresa pues pueda desenvolupar esa tecnología disruptiva en nuestro mercado o en nuestro sector para poder destacar? Y esto a mí esto me está yendo súper bien, porque me estoy dando cuenta de muchas cosas y puedo empezar a aplicar pues todos estos conocimientos. Pedro, Marc nos habla un poco de la experiencia, pero creo que también es bueno contarle al público esas características de una formación online que puede hacer un profesional a través de unir, hacer un máster, que ese máster puede ser un MBA, puede ser el máster en dirección de procesos estratégicos y una amplia variedad de maestrías que uno puede encontrar en UNIR. O sea, contarle un poco al usuario esas características principales en la que, sobre todo hoy ya hay incluso estudios que dicen que la posibilidad de esa formación online que permite que tú puedas organizar mejor tu tiempo, termina siendo más beneficiosa que aquel que se ve, digamos, obligado, por decirlo así, a asistir a un lugar con un horario específico, con un cumplimiento curricular que tiene que realizar a lo largo de todo un máster cuando va al modelo presencial. Sí, bueno, yo creo que estando en una universidad online donde te puedes conectar en cualquier momento, pues claro, tienes la capacidad de no perder tiempo en desplazamientos. No obstante, estudiar en UNIR también tiene una característica diferente a otras universidades porque nosotros nos preocupamos que promoción a promoción vayamos haciendo pues los másteres pues más profesionalizantes, más cercanos a lo que piden los empleadores. Yo, por ejemplo, me satisface cuando hablo con empleadores que les encante pues coger a estudiantes en prácticas de UNIR, que algunos de nuestros estudiantes pues inmediatamente nada más finalizar el máster ya como egresados pues tienen empleo porque les van a llover ofertas y sobre todo porque muchas empresas que hacen las prácticas pues acogen a estos alumnos. Yo creo que una de las principales digamos características que tiene UNIR es el acompañamiento del estudiante. No nos gusta que un estudiante deje el máster, porque sabemos que esas competencias que va a adquirir pues les va a hacer mucho más profesionalizantes, van a proyectar su carrera profesional y sobre todo van a coger las competencias que necesitan. Antes hablábamos, por ejemplo, de que la IA pues puede ver si tu currículum es bueno o es malo. Nosotros por ejemplo, en el máster de dirección de procesos estratégicos trabajamos con una metodología que semana a semana, que tienen clase, tanto en el MBA pasa igual, ¿no? Todas las semanas tenemos clases en diferentes asignaturas, pues van aprendiendo a hacer cosas, aprenden a tomar decisiones, van cogiendo competencias que les vamos diciendo semana a semana, pues esas competencias que van adquiriendo y las van a ir subiendo a su currículum. De tal manera que cuando pasa el primer cuatrimestre, esas 15 primeras semanas, y luego las otras 15 semanas del segundo cuatrimestre, han conseguido muchísimas competencias que le van a hacer la posibilidad de ir a otros empleos o potenciarse en su propia organización. Y desde hace varias promociones que estamos trabajando con los estudiantes con la IA, pues ahora, por ejemplo, los estudiantes que se van a incorporar en la próxima convocatoria, es decir, los que empiecen en septiembre o octubre, pues tendrán la posibilidad de certificarse con una microcredencial en inteligencia artificial, porque la IA nosotros la utilizamos para tomar decisiones. Al final es una solución muy interesante, como todos estaremos trabajando, y lo que hay que cuestionarse es que si un estudiante tiene que estudiar una base, pues esa base la tiene que estudiar con las tecnologías y con las herramientas que existen en el mercado. Y nosotros aproximamos efectivamente ese conocimiento para que así lo tengan. Hoy en día cualquier directivo, Microsoft, por ejemplo, comentaba que el 66% de directivos no contrataría a nadie sin esas competencias de IA. Y, por ejemplo, hace unas semanas Spotify, pues su director general, su CEO, decía: no contratéis a nadie si la IA puede hacer ese trabajo. Entonces, lógicamente hay una competencia de la IA con el ser humano, pero la IA y el ser humano van a convivir, tienen que convivir y habrá que tomar buenas decisiones para hacer exactamente pues esa ejecución de procesos. Y eso es lo que enseñamos en UNIR, a que nuestra profesión
ya sea en un máster de marketing, ya sea en un MBA, ya sea en el máster de dirección de proyectos estratégicos o en un máster tecnológico, pues lógicamente el estudiante tiene que aprender las bases, pero utilizando la cercanía de esa empleabilidad. Y yo creo que esa es la experiencia que los estudiantes viven en el semana a semana, con todo el acompañamiento con su mentor y con los profesores y todo, digamos, unir que está detrás para la satisfacción del estudiante, que pensamos que es, lógicamente, pues nuestra razón de ser, que formemos a estudiantes que puedan ser pues los futuros profesionales que está buscando cualquier organización. Quiero decirles que a través del chat les hemos compartido hace un par de minutos un enlace, ¿sí? Y en ese enlace ustedes van a poder acceder a la propuesta de maestrías de UNIR, como el MBA, el Executive MBA o el MBA Tech, entre otras titulaciones. Así que para todos aquellos que ingresen a ese enlace, si alguno tiene interés en formarse en alguna de las maestrías de UNIR, pueden completar sus datos, que un experto de UNIR, un asesor de UNIR, se va a poner en contacto telefónico para darte toda la información. ¿Por qué? Porque no solamente te dará la información sobre la titulación, cuándo puedes empezar a cursar, etcétera, sino algo que es importante. Por estar en este foro Visión SEO, si completas tus datos, vas a acceder a un descuento muy importante, muy significativo, que tienes por estar hoy con nosotros en el foro Visión SEO. Así que, Iñaki, llegamos al final, estamos ya sobre el tiempo. Como siempre, es un placer. Primero vamos a agradecerles, por supuesto, a Pedro Robledo, el director del Máster Universitario en Dirección de Procesos Estratégicos, por habernos acompañado y habernos dado esta descripción del método, las posibilidades que tiene un profesional que decide estudiar en UNIR. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, y Marc Vidal, que ojalá tengas el mismo éxito que el famoso economista en el futuro, después de hacer tu Executive MBA en UNIR, también te agradecemos contarnos tu experiencia y estos minutos con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Si me permitís una cosita, me gustaría hacer hincapié en lo que ha dicho Pedro sobre el acompañamiento estudiantil. Esto creo que quizás puede, con la palabra online, ¿no? Un máster online puede desaparecer un poco, ¿no? Te puedes decir, ostras, va a ser ver clases en diferido, no va a haber nada. Y yo creo que no. Esto me ha sorprendido muchísimo y yo lo agradezco, por venir de esta educación tradicional, de tener pues, un profesor con el que conversar, al que poderle hacer preguntas. Y también se agradece, sobre todo, tener un tutor, bueno, en este caso es mentora, la cual está pendiente, llama, pregunta cómo van las clases, las preparaciones de los casos, y todo que en un principio online no podría desaparecer, se agradece mucho que esté y que se pueda ofrecer. Y también con ¿cómo se dice? El asesoramiento en las matrículas, prematrículas y para pedir información. Porque a mí me ayudaron muchísimo a la hora de escoger, porque tenía dudas de si el MBA normal o Executive o Tech, y me ayudaron muchísimo con esto. Y aquí sí que es verdad que esto se agradeció mucho porque me ha hecho escoger que estoy disfrutando y estoy aprendiendo muchísimo. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Marc. Nada mejor que un buen testimonio, ¿no? Entonces, y esto de que a veces nos gusta decir en los foros, ¿no? Que ese tutor que te acompaña es como un personal trainer, ¿no? O sea, que va al gimnasio, bueno, lo mismo, pero te está acompañando todo el proceso. Iñaki, bueno, ha sido una muy buena emisión, ¿no? Y hemos tenido un gran invitado, hemos tenido a Pedro y a Marc también hablando sobre las titulaciones y la experiencia de estudiar en UNIR, y como siempre es un placer compartir contigo este rato. Siempre, y habrá más oportunidades para seguir conociendo empresas y directivos de éxito. Exactamente. Nos vamos, pero antes les vamos a pedir dos cosas. La primera, cuando te desconectes te va a aparecer una encuesta. Para nosotros es importante que la respondas. Son 5 segundos, son 3 preguntas muy sencillas para que nos des una puntuación, para que podamos seguir. Si te ha gustado el contenido de este foro, bueno, danos una puntuación porque te gustó este contenido. Así también seguimos trabajando y mejorando de manera permanente. Y luego te invitamos a que te quedes ahora
porque hay algo muy interesante que tienen los profesionales que estudian el MBA y donde además Iñaki es protagonista. El Executive Week que organiza UNIR, y es la posibilidad de que si estás en América Latina haciendo tu MBA en UNIR, puedes viajar a Madrid a reunirte con las empresas más importantes de España para conocer a ejecutivos y cuentan que la experiencia es fantástica, pero mejor mírala en el testimonio. Exactamente, vamos a hacer la aclaración, no es el estudiante del MBA tradicional, es el Executive MBA. Los que hacen esa formación tienen la oportunidad de visitar, de venir a Madrid y reunirse con empresas. Vamos a escuchar la experiencia de aquellos que estuvieron en el reciente Executive Week de UNIR aquí en Madrid. Nos vemos muy pronto. Gracias, Iñaki. Hasta pronto. Todos los profesores que son de muy alto nivel son accesibles, todos enseguida te proponen que les escribas o que les contactes. Lo que me ha sorprendido más realmente es el nivel de los profesores. O sea, son personas muy experimentadas, con unos currículums increíbles, que aportan muchísimo. Un trato personal, un trato en directo con el profesor, con los alumnos, un trabajo en equipo que te dan una visión muchísimo más grande de lo que tú puedes tener. Ver perspectivas de diferentes sectores, de diferentes profesionales y sobre todo aprovechar y nutrirse de la experiencia conjunta tanto de los profesores como de nuestros compañeros. Creo que es el puente perfecto para el día de mañana si quisiese dedicarme al sector privado o complementar mis habilidades actuales y seguir trabajando en mi organización. Creo que es una forma de crecer profesionalmente estupenda. Espero llevarme experiencias, sobre todo, y conocer a mis compañeros, que los he visto durante meses en las pantallas. Ponerles forma 3D es increíble. Bueno, también te sirve para tener la experiencia fuera de tu empresa de qué se hace o qué hay y qué no hay en otras empresas. La oportunidad del Executive Week es que nos deja contactar con esas personas que hemos tenido gran relación, que hemos pasado muchas horas con ellos, tanto en clases como haciendo trabajos, como participando en distintas actividades. Ciertamente es el punto fuerte del Executive Week, tener la oportunidad de sentarse, hablar y compartir con gente tan importante de muchos de los sectores más relevantes, compartir sus experiencias, escuchar acerca de cómo lidian con los problemas que nosotros nos vamos a enfrentar a futuro, que ya nos enfrentamos en el presente en nuestras empresas. Definiría esta experiencia como imprescindible y un broche perfecto para el máster.